8:05 de la mañana y es momento de continuar con muchas más noticias y en este caso del mundo agro y campo, Clau. Así es, y quién mejor que él para brindarnos toda la información que nos involucra tanto a nosotros como al campo, porque nosotros somos campo también, ¿no? Exactamente. Y en este caso le damos la bienvenida a Roberto Gilar. Buen día. Buen día, un saludo para todos, bienvenido, con más fresquito hoy, así que Sí, a mucho no salir fresco. abrigado. Sí, exactamente. Y bueno, ¿esto incide un poco o no, Roberto, en la actividad agropecuaria? Este frío que estamos teniendo. Y mirá, el frío no solamente que incide, sino que es necesario, porque independientemente de los cultivos que llevamos adelante, las plagas y enfermedades tienen su ciclo en función entre otros aspectos, a la temperatura. Bien. Por eso siempre decimos nosotros, y seguramente los productores también comentan, hace falta un ciclo frío para que las plagas de alguna manera no continúen su ciclo y de vuelta cuando vienen las temperaturas más cálidas nos ataquen más rápidamente a los cultivos. Así que un ciclo fresco viene bien y además para el ciclo de muchos cultivos que son de invierno y necesitan temperaturas bajas. Claro, porque estamos entrando justamente en la temperatura, ¿no? En la estación, perdón, mejor dicho, los nuevos cultivos. Por ejemplo, uno es el trigo y el otro es... ¿Cuál es el otro? Y la gente se está preparando ya para trigo y girasol. Saliendo trigo harían una soja de segunda y fines de agosto girasol. Ah, ese es un poco el calendario futuro, digamos, de los cultivos extensivos que más se realizan en nuestra provincia. Así que siempre el clima es una cuestión Claro, que debe ir en sintonía y como siempre decimos, independientemente de los cultivos que nosotros llevamos adelante, acomodamos la secuencia de los cultivos en función a las realidades agronómicas de nuestra provincia y obviamente que el clima es un sector y un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de decidir cuándo siembro, qué siembro y si las condiciones de suelo y clima. Hoy en día se usa mucho el pronóstico por suerte, así que los productores tanto como nosotros evaluamos un poquito cómo viene el clima para ver si acomodamos al calendario o a lo que teníamos planificado, qué vamos a sembrar o qué vamos a plantar. Así es, y obviamente que uno de los factores, como bien señalabas, es el suelo, y hoy nos vamos a enfocar en el cuidado del suelo. Claro, el suelo es uno de los recursos más importantes que tenemos nosotros y que tienen los productores, por supuesto. Entonces, siempre decimos, y a veces por ahí se interpreta como algo, ¿será o no será? Nosotros decimos que el suelo tiene vida. Sí. ¿Y por qué decimos que el suelo tiene vida? Porque en la composición general que tiene el suelo, donde hay elementos minerales como la arena, el limo, la arcilla, hay un porcentaje importante, estimativamente de un 5%, que es materia orgánica, restos vegetales, restos animales, que tienen que ser descompuestos por alguien. ¿Quiénes descomponen? Los microorganismos, las lombrices, las bacterias, los hongos, descomponen esa materia orgánica. Entonces, en ese sector de un 5% en la composición general del suelo, hay vida. Esos elementos, esos insectos, bacterias, hongos, tienen vida y le dan de alguna manera un movimiento para que esa materia orgánica que todavía está ahí inestable se descomponga y a través de esa materia orgánica tengamos los nutrientes necesarios para nuestros cultivos. Sí. Entonces ese es el centro de la parte biológica y de vida del suelo. Obviamente que el suelo también tiene componentes minerales como la arena, el limo, la arcilla, que es la parte mineral que nosotros decimos esa es la parte inerte. Sin materia orgánica, un suelo con mineral únicamente sería un suelo que no tiene vida, digamos. Claro. Y que por ahí lo vemos cuando se hace un
una ruta, un asfalto, que vieron que se le pone cal para matar un poco la poca Las vida que hormigas tiene, también. se le compacta y es otra actividad. Pero además de eso, nuestro suelo, en la composición, necesita otro recurso importante, que es el agua. Sí. Que alrededor de un 25% de la composición general del suelo es agua. Y el otro 25% es oxígeno, es aire, como decimos en el campo. Entonces, esa masa de componentes es el recurso suelo que nosotros necesitamos todos los días. Y parecería que cuando tocamos o cuando lo vemos ahí en la imagen, es algo uniforme, pero por ahí es bueno saber de qué hablamos cuando estamos hablando de un suelo, y en este caso un suelo agrícola. Entonces, esa materia orgánica que decíamos que es importante y que forma un 5%, es la que se va degradando. Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos un suelo ya bastante degradado. Quiere decir que lo trabajamos muchos años con distintos cultivos, no le incorporamos materia orgánica para que el suelo siga teniendo potencialidad productiva y siga teniendo fertilidad a través de los años, para que tengamos siempre producción estable y en lo posible con rendimiento. Esta imagen que vemos ahí es un suelo que se le incorporó materia orgánica. Sí. Se nota por la estructura, por la porosidad que tiene el mismo. Y el color también. El color llama mucho la atención cuando está bien nutrido, digamos. La ese coloración suelo, ¿no? es Sí. sobre todo un color tirando a oscuro, a granito de café, digamos. Sí. Claro. Nos da una idea de un suelo que tiene buen contenido de materia orgánica, que está bien manejado, y eso seguramente, como decimos, nos da potencialidad actual y a futuro también para seguir implementando muchos otros cultivos. Entonces, la materia orgánica, que es la base de nutrientes, es la que no tenemos que dejar de manejarla, de incorporarla, porque además de que la materia orgánica tiene los nutrientes que necesita el suelo, Sí. en el contenido de esos minerales que decimos, arena, limo, arcilla que tiene el suelo, la materia orgánica le da esponjosidad al suelo, ¿eh? Sí. Es como una esponja. Y si el suelo tiene esponjosidad y tiene mucha porosidad, como vemos acá en la imagen, cuando llueve, ¿qué pasa? Cuando llueve el agua se va para abajo, se almacena, que es la otra función que cumple la materia orgánica. Un suelo que no tiene materia orgánica, que prácticamente está la parte mineral nomás, el agua cae y enseguida se encharca, Sí. y se escurre hacia las zonas bajas. Y eso es agua que perdemos porque a futuro nos va a hacer falta para algún otro cultivo. Y de paso que esa agua se escurre y va hacia las zonas bajas, ¿qué nos hace? Nos va lavando el suelo. Es lo que nosotros llamamos la erosión hídrica, ¿eh? Pérdida de suelo, usando como vehículo el agua. Si no hay materia orgánica, más rápidamente ese suelo se va a lavar con lluvias abundantes. Y no es raro que en nuestra zona, en nuestra provincia, tengamos una precipitación de 200 milímetros en un ratito. Claro. Imagínense la acumulación de agua y la escorrentía que va a haber, y nos va a lavar seguramente el suelo. Roberto, Entonces, sí. ¿cómo hacemos para incorporar más nutrientes a ese suelo? ¿Cuáles son esos componentes inorgánicos que nosotros podemos brindarle al suelo? Normalmente la conducta que se debe hacer después que termina una cosecha es el desmalezado del rastrojo, llámese algodón, llámese maíz, sorgo, girasol. Terminamos la cosecha, hacer un buen picado de ese rastrojo. ¿Por qué? Porque parte de lo que le sacamos al suelo con los nutrientes y también le sacamos agua, tenemos que devolver con los rastrojos, ¿no? Bien. Por eso es importante, después de un cultivo, incorporar rastrojo. Y si hacemos un cultivo que aporta muy poca materia orgánica, como el algodón, por ejemplo,
y de acuerdo a la capacidad de uso de los suelos que veíamos en columnas anteriores, es necesario y conveniente hacer algún cultivo intercalar, lo que llamamos rotación de cultivos. Sí, es la decir, rotación, no sí. hacer por más de 3 años el mismo mismo cultivo lugar, en claro. el mismo lugar, porque le vamos a aportar muy poca materia orgánica. Le vamos a devolver muy poco de lo que le sacamos. Sí. Entonces normalmente se recomienda hacer otro cultivo, que puede ser un maíz, un sorgo, que tiene mucha materia verde, y cuando lo picamos y lo incorporamos al suelo, nos aporta esa materia orgánica tan necesaria para mantener la fertilidad del suelo y para que ese suelo sea una esponja. Sí. Cuando llueve, almacenamos agua para el próximo cultivo. Ahí está, Clau, lo que vos decías hace un ratito, ese suelo bien esponjoso, con las una coloración lombrices negra. también, las lombrices californianas están ahí también. Exactamente, ahí ya trabajaban las lombrices. Sí. Ya hicieron Qué su excelente trabajito. alumna, Claudia. ¿Viste? No, tengo un 10. Ese casi es un suelo ideal, con muy buen contenido de materia orgánica. Este, por supuesto, es un suelo que vamos a ver en la próxima columna, el miércoles seguramente, cómo queda un suelo cuando le hacemos el compostado. Claro. Y es una tarea que la debemos hacer o lo Sí o hacemos sí. con alguna frecuencia cuando trabajamos en nuestra huerta. Ese suelo, ese pedacito bien trabajado, con buen contenido de materia orgánica y que ya trabajaron los insectos, ya trabajó la lombriz y está altamente disponible de nutrientes para las plantas, es una tarea importante que también no solamente la hacemos en el campo cuando hacemos rotaciones de cultivos, sino que cuando hacemos nuestros compostajes en nuestras casas, también estamos buscando tener un suelo con buena estructura, con buena esponjosidad para que capte agua, Sí. para que sea fácil la penetración de las raíces también. No nos olvidemos que las plantas tienen que penetrar, Sí. la parte radicular tiene que estar inserta en el suelo para tomar los nutrientes, para tomar el agua y que nuestro cultivo evolucione. Ahí, por ejemplo, teníamos una foto de un suelo casi ideal desde el punto de vista de la descomposición. Ahí está, ¿ves? Sí. Muchas lombrices, muchos insectos. A los costados se ve algo de materia orgánica, que son los insectos y la parte viva que decíamos del suelo, que van descomponiendo esa materia orgánica hasta que lo dejan en condiciones de aptitud, con muy buen contenido de nutrientes para que nuestras plantas, para que nuestros cultivos prosperen con éxito y tengamos, como decimos siempre, buenas cosechas, buen rendimiento, buena calidad, pero cuidando nuestro recurso fundamental, que es el suelo. Nosotros decimos que el suelo hay que cuidarlo. Sí. Y la verdad que el suelo no es nuestro, también es importante este eslogan, ¿no? El suelo no es nuestro, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos. Y ese es un mensaje también de sustentabilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que así como nosotros tomamos el recurso natural, y en este caso suelo, en buen estado, el mismo derecho tienen las generaciones futuras. Sí. Claro. Y para que eso ocurra, es nuestra responsabilidad conservar y manejar racionalmente los recursos naturales. Fundamentalmente para nuestro tema de hoy, el suelo. Buenísima esta columna, Roberto. Muchísimas gracias por tanta información y tan completa. Muchísimas gracias a ustedes. Saludo como siempre a toda nuestra audiencia que nos atiende, que nos ven. Y el próximo miércoles estamos con un tema más. Con mucho gusto. Por Bien. supuesto. Y